Hola, ¿cómo están? Frecuentemente me consultan en torno a las efemérides patrias para ver si uno puede agregar algunos elementos de análisis y explicar mejor por qué se celebra tal o cual fecha patria. En general son periodistas que quieren agregar, digamos, aquellos que hacen radio o televisión. Aquellos que quieren agregar algún elemento más, como elemento de juicio, para transmitirle a sus oyentes o a sus televidentes y poder así complementar lo que ellos mismos por ahí podían decir. En este caso me voy a referir a una celebración que ha generado bastante controversia en los últimos años, a partir del año 2010, que fue cuando se estableció como feriado nacional. Es el Día de la Soberanía Nacional, el 20 de noviembre, y rememora el 20 de noviembre de 1845, cuando se produjo la batalla de la Vuelta de Obligado. Esta batalla estuvo enmarcada dentro del bloqueo anglo-francés que se venía desarrollando desde el mes de agosto a la ciudad de Buenos Aires, al puerto de Buenos Aires. Se agudizó en estas fechas y se produce como por el intento de la Armada anglo-francesa de remontar el Paraná para poder comerciar con puertos del norte del río Paraná. Tenemos que recordar que la escuadra anglo-francesa estaba compuesta por buques de la Armada y buques de guerra, más también un buen número de barcos mercantes. La Vuelta de Obligado se encuentra ubicada a la vera del río Paraná en un paraje que actualmente es una muy pequeña localidad, la localidad de Obligado, dentro del partido de San Pedro, provincia de Buenos Aires. Antes de dar una respuesta o emitir un juicio de valor que a esta altura me parece que tiene muy poco sentido y oportunidad, sí me parece que tiene sentido y oportunidad referirse a los elementos que rodearon al hecho, a los aspectos que son básicamente menos considerados a la hora de una discusión. Esos aspectos, a mi juicio, son por lo menos 4, a saber, el primero es un aspecto bélico, es una problemática bélica militar y que estaba relacionada al hecho de que no había entre los contendientes, existía la posibilidad de volcar a su favor la balanza de una guerra o de un enfrentamiento armado. Es decir, que desde el punto de vista bélico-militar, ninguna de las dos fuerzas, ni la anglo-francesa, ni la del Río de la Plata o la de Buenos Aires, podía triunfar por sí misma. O mejor dicho, podríamos decirlo así, unos triunfaban en tierra, el ejército de la provincia de Buenos Aires, y otros triunfaban en el agua, ¿no? La escuadra anglo-francesa. Ese primer aspecto hay que tenerlo en cuenta porque el bloqueo va a durar varios años, va a llegar hasta 1850. Un segundo aspecto está dado por la problemática económica, que mucho tenía que ver con una problemática de arrastre, que era la navegación de los ríos interiores, y que los franceses e ingleses pretendían, digamos, torcerle la mano a Rosas para establecer el comercio libre y la libre circulación de los ríos interiores. Esto hubiera permitido de poder hacerse, digamos, el comercio libre en puertos que no eran solamente el puerto de Buenos Aires, sino también otros puertos remontando el río Paraná. Y como sabemos, el puerto de Buenos Aires tenía exclusividad para los barcos de ultramar. Si los barcos de ultramar
comerciaban solo con el puerto de Buenos Aires, en cuyo sitio se encontraba la aduana. Razón por la cual, digamos, era un elemento económico, era un factor económico de suma importancia, una herramienta económica para la provincia de Buenos Aires de suma importancia. Recordemos que esa aduana de Buenos Aires era manejada, digamos, por el gobierno de la provincia de Buenos Aires, no era compartida, digamos, por el resto de las provincias de la Confederación. Bueno, entonces, y lo que ocurre después de esta batalla es que esa escuadra, con enormes costos bélicos materiales, logra romper, digamos, ese cerco y alcanza, digamos, a llevar los barcos comerciales a puertos, sobre todo correntinos, el de Goya, por ejemplo, en donde efectivamente pudieron comerciar libremente. Hay un tercer aspecto también que es de suma importancia, que es geopolítico, diría yo, y es que Gran Bretaña y Francia en ese momento eran dos potencias que ya habían superado desde el punto de vista tecnológico algunos impedimentos que existían con anterioridad, sobre todo para la navegación de los ríos, como en este caso. El río Paraná es un río muy correntoso, tiene una corriente muy fuerte y se necesita de vientos muy a favor para poder remontarlo en caso de los barcos a vela. Y para entonces ya existía, digamos, los barcos a vapor, razón por la cual ya estaban en condiciones de remontarlo sin necesidad de tener buenos vientos, ¿no? Y hacerlo durante el periodo de menor correntada, digamos, hacia su desembocadura. También hay que considerar dentro de este aspecto geopolítico que la escuadra anglo-francesa va a apoyar el gobierno de Montevideo, que en ese momento estaba encabezado por Fructuoso Rivera, y mientras que Rosas, enemistado con Rivera, apoyaba al general Oribe, que estaba al acecho, digamos, de ese gobierno montevideano. Es decir, que ahora, a partir de este momento, digamos, se está generando unas disidencias, digamos, entre dos unidades políticas diferentes, como lo son, digamos, el gobierno de Uruguay y el gobierno porteño. Y por otro lado, también hay que considerar el hecho de que, desde el punto de vista político, el gobernador de Buenos Aires tenía o venía arrastrando, digamos, algunas disidencias internas dentro de lo que era el federalismo total, ¿no? Global de las provincias. ¿Qué ocurre con algunas de estas provincias? Como por ejemplo Corrientes. Corrientes venía insistiendo, digamos, con justamente, digamos, la posibilidad de comerciar libremente con el exterior, de abrir los puertos y compartir la aduana. Una cuestión que venía de arrastre, digo, porque ya en 1831 se habían generado unas disidencias y unas discusiones bastante fuertes referidas, digamos, a este asunto de la libre navegación de los ríos interiores, me estoy refiriendo, y a la posibilidad de compartir la aduana. Esto iba a venir necesariamente a través de la formación de un Estado nacional, que por cierto en este momento todavía no estaba formado. Sin embargo, esa era la situación, digamos, era una situación de un gobierno que era el encargado de las relaciones internacionales, exteriores, como en el caso del gobierno de Buenos Aires. Y era su representante, digamos, para manejar las cuestiones, por ejemplo, las cuestiones de guerra. ¿Querían todos una guerra con Inglaterra y Francia? Pues evidentemente no. Ya también, digamos, en el bloqueo anterior, en el año 1838,
también se había discutido, digamos, la oportunidad de entrar en una guerra, digamos, con estas potencias. Y en ese momento habían surgido algunas provincias, digamos, disidentes respecto de este tema, aunque también igualmente federales, como la provincia de Santa Fe. Ahora era Corrientes y, por supuesto, Paraguay, que estaban muy interesados con tener una salida al mar. Y por otra parte, nuestro país vecino, Paraguay, también tenía algunos intereses, digamos, que venía reclamando, sobre todo para mantener a Uruguay, un Estado-nación, digamos, autónomo, independiente, que no jugara, digamos, a favor de, ni del gobierno de Buenos Aires ni del gobierno de Brasil. Y por último podríamos mencionar, digamos, un cuarto aspecto que también sumaba y de manera sumamente importante a esta problemática del bloqueo, de la guerra y, digamos, de esta lucha en teoría por la soberanía nacional, o mejor dicho, una lucha que iba en contra del ataque a la soberanía nacional, un problema político institucional, ¿no? Que afectaba al propio gobernador Rosas, que hacía, digamos, a la lógica de todos nuestros países sudamericanos y que estaban en íntima relación con la construcción de los estados-naciones. En todo este periodo, digamos, desde 1810 hasta la fecha, 1845, ya se había discutido, digamos, en varias oportunidades, constituciones que pretendían ser nacionales, es decir, una carta magna, pero a partir de 1831, esa idea, esa intención de generar una constitución nacional para constituir definitivamente el Estado Nacional Argentino, fue impedida una y otra vez por el propio gobernador Rosas, que no quería, no deseaba, ni tampoco le convenía, digamos, ir a un Congreso Nacional que estableciera una constitución. La razón de ello era básicamente económica, podríamos decir, en tanto y en cuanto la intención de las provincias era federalizar la aduana de Buenos Aires, que era la que obtenía toda la renta del conjunto de las provincias confederadas. Ahora bien, esto fue un problema que arrastró Rosas, que no lo resolvió, e incluso si lo vemos, digamos, hasta el final de su etapa, vamos a ver que va a ser un punto fundamental que hace que Urquiza, siendo federal y aliado de Rosas, se pronunciara en contra del gobernador. Y a partir de entonces, digamos, esto va a pasar en 1851, es el pronunciamiento de Urquiza, y a partir de entonces se va a preparar, digamos, para derrotar a los ejércitos de Rosas. Entonces, ahora, nos podríamos preguntar entonces si esta fecha, digamos, del 20 de noviembre de 1845, responde bien a este asunto de que es el Día de la Soberanía Nacional, porque ese día se defendió un territorio que es el territorio patrio. Si tomamos en cuenta los aspectos que he indicado, podríamos decir que no, en tanto y en cuanto no estaba formado el Estado Nacional Argentino, y no respondí. Cuando digo Estado Nacional, decir Estado Nacional tiene que responder, digamos, a una serie de características que hacen a tener un territorio definido y definitivo, tener una población contenida dentro de ese territorio común, tener un mercado integrado, tener rutas y comunicaciones integradas, etcétera, etcétera, etcétera. Claro que estábamos en el siglo XIX y esto era bastante más dificultoso lograrlo. Sin embargo, digamos, esas eran las características, o son las características, algunas de las características de lo que es un Estado nacional. Pero al margen de este asunto, también podríamos ver otro costado, de otro aspecto, digamos, dentro de este cúmulo de circunstancias, y es el hecho de que la agresión existía,
existió la agresión, digamos, de esta escuadra anglo-francesa, y que también podemos decir, bueno, fue un hecho, digamos, que evidenció por lo menos la idea de que no podíamos ser invadidos. Pero como lo estoy manifestando, digo, no podíamos ser invadidos, no podíamos ser agredidos, etcétera, etcétera. Y ya la pronunciación, la manera de expresarlo, implica o supone, digamos, poder responder a la pregunta ¿quiénes? Y quiénes resulta que es también muy controversial en tanto y en cuanto, digamos, había gobernadores y había también parte de la población que no se sentía representada dentro, digamos, de las intenciones del gobernador Rosas. De todos modos, quiero señalar que es una controversia que no nos agrega demasiado, digamos, a dilucidar el problema. Simplemente podemos tener opiniones distintas, diferentes. Y por ahí lo que convendría o lo que yo podría sugerirle, ¿no? Si esto fuese posible, a los políticos, es que busquen alguna otra fecha que no genere controversias, como si generó esta para establecer feriados nacionales. Fíjense, ¿por qué digo esto? Porque no nos faltan fechas para celebrar y podríamos buscar cientos de miles. En cambio, digamos, suele elegir, digamos, alguna de estas controversias para reivindicar algunas otras cosas que no tienen que ver con la celebración en sí. Por eso sugiero encontrar fechas como, por ejemplo, podría ser, pero simplemente porque me sale, digamos, o el 3 de junio de 1770, ¿no? Que es el nacimiento del general Manuel Belgrano. Alguna vez, tal vez, podríamos comenzar a celebrar los nacimientos en lugar de las muertes y las batallas que produjeron más muertes. Bueno, espero que les sea de utilidad esta explicación que les di y no sea para generar más controversia.